Muy bien, muy buenas tardes, comunidad Universidad Tecnológica del Perú, en especial la Facultad de Ciencia de la Comunicación, les da la bienvenida a, a este evento de conferencia celebrando el 15 aniversario del nacimiento de la facultad. Este 15 aniversario está vinculado justamente a algunos eventos memorables. Un 6 de julio de 2005 se firma el convenio y el 15 de agosto oficialmente vio la luz de la Facultad de Ciencia de la Comunicación. Luego viene el examen de admisión con 70 estudiantes y un grupo de profesores que desde ese momento, quien les habla como fundador, nos hemos hecho cargo y hemos hecho un recorrido, hemos hecho una ruta en el propósito de formar profesionales con humanidad y tecnología. Entonces hoy día justamente estamos en esta tarde y siguiendo esta secuencia vamos a tener la presencia desde Madrid, España, la presencia del doctor Luis Romero Rodríguez. Luis Romero Rodríguez es un conferencista y a la vez, yo tengo la mano, Luis, yo sé que me estás viendo, tengo la mano algo tuyo, es un libro que acabas de publicar, son la magia del internet y los audiovisuales, y interesado justamente por lo que escribes, interesado por la trayectoria que veo, vamos a dar inicio porque mis estudiantes creo que están ávidos para escucharte. Adelante, Luis Romero Rodríguez, y bienvenido nuevamente a este 15 aniversario. Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Rulman, por la invitación. También al profesor André Orihuela, que también tuvo el beneplácito y la buena pro de invitarme a este inicio de actividades académicas de este año de la Universidad Técnica del Perú, y además en una fecha tan clave como el 15º aniversario. Confirmo que se escucha bien, solamente para saberlo. Se te escucha muy bien, Luis, se te escucha muy bien. Y además de eso, bueno, muchísimas gracias también por mostrar el libro. Es un libro que acabo de publicar, es un manual de la comunicación corporativa que está diseñado como si fuera un manual, unas guías de clase, como si fueran hechas unas guías de alumnos para alumnos, ¿vale? Bueno, yo creo que sin más preámbulo y siendo... tratando de ahorrar mucho el tiempo, porque además el tiempo es oro, voy a comenzar la exposición. Está planificada para más o menos 45 minutos. De todas maneras, cuando ya estemos llegando al tiempo, me va a sonar una pequeña alarma que estoy configurando en este momento porque yo me conozco. Entonces, para que no nos vayamos a ir más del tiempo, porque me interesa más que yo dar una exposición, tener también feedback y preguntas por parte de las personas que estén aquí como espectadores, ¿no? Los alumnos, al final, que esto es para ellos. Voy a compartir la pantalla y comienzo la exposición. F11, vamos a ver que las competencias digitales acá son fundamentales. Listo. Entonces, bueno, en primer lugar, mi nombre es Luis Miguel Romero Rodríguez y mi exposición va a ser retos de la comunicación y la identidad corporativa, los retos que estamos asumiendo actualmente con la comunicación y la identidad corporativa. Soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Pública de Madrid, que queda prácticamente al lado de la Universidad Complutense. Y nada, y justamente soy profesor de esta asignatura de gestión de la comunicación, de la asignatura que es el manual, un poco de la comunicación corporativa y las relaciones públicas, ¿no? En primer lugar, para comprender el primer reto que tenemos con respecto a la comunicación corporativa, a la identidad y a las relaciones públicas, hay que entender que las marcas son construcciones simbólicas. Cuando hablamos de marcas, hablamos de prácticamente todo objeto identificable con una cantidad de características, de atributos, y que nosotros podemos interpretarlo, ¿vale? Una persona es una marca. En el punto de vista de marketing, del branding, una persona tiene una cantidad de atributos, los cuales
por reducción simbólica o por reducción o por simplificación conceptual, nosotros hablamos de Ruhlmann. Bueno, él es el coordinador en la Universidad Técnica de Perú, hablamos de André y de alguna manera tenemos ciertos datos que nos permiten conectar con esas personas y saber de qué hacen su trabajo, cómo lo hacen, cómo se desempeñan, si trabajan en el sector audiovisual, si trabajan con planos de cámara, con tal. Entonces, de alguna manera vamos asociando ciertas características a esas personas con respecto a su ámbito personal, profesional, etcétera. Pero también las marcas como Coca-Cola, McDonald's, marcas comerciales, marcas de productos, de servicios, de sistemas, de proyectos, incluso la iglesia, las iglesias son unas marcas, e incluso países, ciudades, a nivel de marketing son tratados como marcas. ¿Por qué? Porque son una entidad que tiene una cantidad de características, atributos que la dotan de una personalidad. ¿Okay? Esas características, esos atributos generalmente son su identidad gráfica, su infraestructura, sus productos, su historia, su narrativa. Es decir, nosotros hablamos de Lima, no podemos hablar de Lima sin hablar de RIMAC, no podemos hablar de RIMAC sin hablar de lo que fue la Lima histórica, la Lima colonial, no podemos hablar de Lima sin entender la multiplicidad de culturas que convergieron en ese espacio. No podemos hablar de Lima sin entender el desarrollo del aspecto culinario. Es decir, tantas cosas se nos pueden venir a la cabeza con Lima y de alguna manera Lima es su infraestructura. Sí, Lima son sus edificios, Lima es Barranco, Lima es San Borja, Lima es Miraflores, pero también Lima es RIMAC, es Chorrillos, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos esos municipios confluyen y le dan una personalidad a la ciudad. Estoy hablando de una ciudad, pero también puedo hablar de McDonald's, o puedo hablar de Dolce & Gabbana, o puedo hablar prácticamente de cualquier entidad palpable que tiene una historia, una narrativa, y que esa historia y narrativa, a través de la publicidad, a través del tratamiento historiográfico, pues le da esas características. ¿Okay? Por supuesto, ¿qué sucede? Que anteriormente, que no sé dónde poner esto, anteriormente esa historia, esa narrativa, ese storytelling, como le llaman ahora los investigadores más novedosos, aunque al final es una narrativa historiográfica de cualquier cosa que la dota de personalidad, pues anteriormente esa historia estaba reservada, el poder hablar de esa historia estaba prácticamente reservada a quienes tenían acceso al podio discursivo social. Esto quiere decir que solamente configuraban características semiológicas de esas marcas, las propias marcas con su poder económico, poniendo publicidad en los medios de comunicación, el establishment político y económico, los dueños de bancos, los políticos más importantes, ¿okay? Los historiadores, la gente de cultura, los académicos, de alguna manera eran quienes podían acceder a ese poder discursivo social. No, los medios de comunicación en los años 80, 90, no eran abiertos, ni 70, ni 60, ni mucho antes, no eran abiertos a todo el mundo. O sea, tenías que tener ciertas cualidades, por decirlo, o conexiones, por decirlo de alguna manera, para poder comunicarte y para poder ser un líder de opinión, por decirlo de alguna manera. Hoy en día, por supuesto, las tecnologías de información y comunicación, las TIC, han significado un cambio de hábitos y de preferencias de consumo, pero también le ha dado la posibilidad a muchas personas de poder acceder a convencer, a persuadir, a convertirse en medio. De hecho, están los nuevos, estos llamados influyentes o influencers, que de alguna manera existen dos tipos. A nivel académico existe el influencer, macroinfluencer, como Dulceida y aquí en España, como el caso de Rubius, etcétera, que son macroinfluencers que tienen muchísimos seguidores, pero también están empezando a tener mucho empuje los microinfluencers, que son personas especializadas en un tema, por ejemplo, en ordenadores, en PlayStation o en comida limeña, y de alguna manera empiezan a ser, desde un microespacio, empiezan a ser muy influyentes su opinión dentro de las conductas o dentro de los hábitos de consumo, de compra de la población. Entonces, de alguna manera, además, hay otra cuestión nueva. No solamente es que ya se rompe quién cuenta la historia, cualquier persona puede contar una historia. Si nosotros tenemos una mala experiencia
en un consumo en un local, inmediatamente vamos a las redes sociales, lo denunciamos, una mala experiencia. De alguna manera, no solamente son los influencers quienes se comunican, nosotros también estamos creando historia de marca a través de las redes sociales, a través de comentarios en blogs, a través de comentarios en sitios como Booking, como Trivago, como Kayak, etc. Sino que también se agrega a que este nuevo ecosistema mediático hace que exista una mayor conciencia social. Temas como, por ejemplo, la igualdad de los hombres y las mujeres, la igualdad del público trans, gay, LGBTI, etcétera, o el cuidado al medio ambiente, o la transparencia. Hace 10 años esos temas no eran temas tan importantes para las organizaciones. Ese tema de conciencia social y ética era un tema secundario. Sí es verdad que en responsabilidad social corporativa se tomaba en consideración dentro de las empresas, pero era un plus, no era el centro de la empresa. Hoy en día, temas como la igualdad, la sostenibilidad del medio ambiente son temas centrales de la organización y son temas que además pueden generar fácilmente una crisis. Lo vimos en los cines VYK, creo que era el nombre en Larcomar hace unos 10 años. Yo estuve en Perú allá hace unos 10 años, no habían dejado pasar a una persona indígena a los cines y bueno, se explotó todo un problema justamente por eso, mientras que hace quizás 20 años eso no hubiera pasado porque ni te hubieras enterado, porque no había forma que alguien lo denunciara fuera de los medios de comunicación. Y si los cines eran patrocinantes o pagaban a los medios de comunicación por publicidad, pues no salía esa información porque los medios no sacaban información contraria a sus clientes, ¿no? Es de alguna manera se empieza a romper lo que podemos llamar el monopolio de acceso discursivo de los medios de comunicación. Empiezan a haber muchos inputs informacionales en las redes sociales y demás, lo que hace o lo que crea un ecosistema sumamente complicado, sumamente complejo para las organizaciones y para sus marcas, ¿okay? Entendiendo que las organizaciones también son marcas. Vamos a ver un caso, el caso de Jerry Jones con Calvin Klein. Lo vamos a ver muy corto. Yo creo que esto fue un tema bastante polémico hace 4 meses, a lo sumo, donde Calvin Klein decide incluir una modelo que es trans y además es afroamericana y además es una persona con sobrepeso. Entonces, de alguna forma, vamos a ver cómo se quiso romper con el estigma de la modelo tradicional y se coloca a alguien como Jerry Jones frente a la campaña de Calvin Klein. I identify as a trans queer lesbian. I am a mom to a whole bunch of queer youth. Some of these kids have come to New York City with not a dime in their pocket and just a big dream, but you know, they have things against them. They're of color, they're queer, they're trans, you know, and I'm just there to be their support. They need somewhere to crash for the night or crash for a week or crash for a month. I provide it. If I can do it for them, I'll do it. And that's what a family is. No vamos a ver todo el vídeo, pero más o menos, el que no esté contextualizado, esto ocurre justamente en un espacio temporal donde hay una mega crisis en Estados Unidos con el Black Lives Matter, con la persona que murió por manos de la policía porque puso la pierna encima de su cuello, pero además eso generó otras polémicas en Estados Unidos. Se retira Aunt Jemima, se le retira la figura de la negrita histórica del sirope de maple. En el caso de Perú, agarraron y dijeron mazamorra negrita, no puede llamarse mazamorra negrita, no puede seguir existiendo ese logotipo. De alguna manera, se buscó un problema de donde realmente no lo había. Es decir, empieza a aparecer un problema nuevo, que es, quiero montarme en la ola de la discusión social. Y hay que recordar que las organizaciones tienen muchos públicos, no solamente se deben a su público externo, a sus clientes, a sus potenciales clientes, sino que también se deben a su público financiero. En el caso de Calvin Klein, después de esta campaña, las acciones de Calvin Klein perdieron casi 30% de su valor. Y recordemos que muchas veces estas empresas ganan mucho más por el valor bursátil, por su valor financiero en la bolsa de valores, y no tanto por la venta de los propios jeans que son tradicionales de Calvin Klein o las propias marcas de moda. Sucede también con el tema mazamorra negrita o Aunt Jemima, de quererse montar o querer
liderar procesos de cambios sociales a través de las marcas, que no está mal, que es plausible de cierta manera. Sin embargo, entra en otra polémica. Es decir, nadie se ha parado a pensar que quizás quitar a la negrita de Mazamorra Negrita o a la negrita Don Jemima del empaque es más racista incluso que dejarlo allí. Básicamente por algo. ¿Por qué no quitamos al Coronel Sanders de KFC? Es decir, ser una figura blanca en un logotipo está bien, ser una figura negra en un logotipo está mal, y ahí empezamos a caer en otros debates que quizás las organizaciones no les interesa estar. Justamente, ¿por qué? Porque hay que entender que hay procesos sociales y que los procesos de marca no pueden o no deberían abanderar esos procesos sociales hasta que la cuestión se estabilice, sobre todo en estos tiempos de tantos cambios, tantas dinámicas y tantas presiones. Entonces, esto lleva o conlleva obligatoriamente a comprender que cada día es más importante la comunicación corporativa para crear estrategias, y estrategias estamos hablando de algo que no se vaya a convertir en una crisis más adelante, que nos juegue a favor de nuestras intenciones prioritarias, que permitan construir excelentes relaciones con los públicos. La comunicación corporativa es una herramienta de las relaciones públicas porque busca construir excelentes relaciones con los distintos públicos o stakeholders de la organización. Y comprender, estudiar la comunicación corporativa, la comunicación estratégica, realmente como un proceso que parte de un diagnóstico y sobre todo de la inteligencia del comunicador corporativo, es algo muy importante porque no es solamente inflar globos en los cumpleaños en las organizaciones o hacer la cartelera, sino entender que las campañas, tanto publicitarias como las campañas de comunicación interna o el público intermedio, como lo es el público financiero, son sumamente importantes para la estabilidad de la organización, para el cumplimiento de sus metas organizacionales y sus objetivos financieros. Independientemente del tamaño, hay que entender que las organizaciones son entes eminentemente sociales, es decir, son un sistema organizado de personas con metas comunes. A una organización tú le puedes quitar la infraestructura y sigue siendo una organización. Lo vamos a ver muy simple. Aquí tenemos Telefónica. Yo cerca de casa, acá donde estoy, porque son las 12 de la noche casi, cerca de casa está el edificio más grande de Telefónica. Es un monstruo gigante. ¿Okay? Mi vecino trabaja allí. Pues solamente van al trabajo, creo que el 10% de la organización. El resto está haciéndolo desde casa. Telefónica sigue funcionando. Telefónica es Movistar. Es una empresa de telefonía. Creo que en Perú existe. Telefónica sigue funcionando, el internet sigue funcionando, la televisión de Movistar sigue funcionando, es decir, todos sus servicios están funcionando. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene mucho que ver el edificio con la funcionalidad de la organización. La organización es las personas que la conforman, ese know-how, ese sistema organizado de personas que saben hacer una cantidad de cuestiones y que la suma de esas cuestiones se convierten justamente en la organización. No quiere decir que no hayan organizaciones que necesiten una infraestructura. Coca-Cola necesita una industria. Si la industria se cae, no pueden producir su producto. Pero en el caso, por ejemplo, del sector servicios es más fácil de entender, sobre todo porque tú puedes seguir ofreciendo, sin la necesidad de la infraestructura, muchas cosas. Google, por ejemplo, muchos de sus empleados no acuden a las oficinas porque pueden trabajar desde casa. Y poco a poco, con la robotización, la industria 4.0, etcétera, vamos a ver cada vez más tercerizaciones y trabajos desde la casa. ¿Okay? Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque la comunicación corporativa sirve para poner en común los esfuerzos corporativos, sirve para que las personas que formen la organización den forma a un sistema. De alguna forma, la comunicación corporativa es el director de esa orquesta. Hay una orquesta con muchos músicos, los violinistas, los trompetistas, los saxofonistas, y de alguna manera existe unos objetivos, unas metas planteadas llamadas partituras. Pues justamente el comunicador corporativo no solamente tiene que estar pendiente de las campañas externas, las campañas publicitarias y de marketing, sino también de dirigir la orquesta de forma armónica, que suene una armonía, que esté coordinado a cada uno de esos departamentos y de esas personas, y sobre todo que se busque construir buenos vínculos o excelentes relaciones con esos stakeholders externos. Por supuesto, otro de los retos, y de esto se trata un poco
la charla que estamos dando hoy, otro de los retos importantes es comprender que en el ecosistema actual hay una sobresaturación de mensajes. Es decir, quizás en el año 2007, en el año 2006, podíamos estar expuestos más o menos a 2.500, 3.000 inputs informacionales al día. Eso quiere decir un mensaje de correo, un SMS, un mensaje de WhatsApp, un mensaje en el Facebook, una campaña publicitaria en la radio, un spot de televisión, conversaciones del día a día. Hoy en día, pues con los teléfonos móviles inteligentes, con prácticamente 7, 8 redes sociales que los jóvenes están teniendo. Estamos hablando de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, etcétera. O sea, estamos en un espacio sobresaturado, lo que llaman los americanos o los norteamericanos o los estadounidenses, para ser más preciso, el information overload o el information fog, la niebla de información. Mucha información que somos incapaces de procesar porque es demasiada. Entonces, por eso mismo es otro de los retos importantes para entender el capital estratégico de la comunicación corporativa, de la comunicación estratégica, porque hay que entender que la gente está sobresaturada y que la única forma de llamar su atención es haciendo campañas rompedoras. No solamente campañas publicitarias, campañas a lo interno de la organización también. Entonces, además, jugamos en contra de un sistema de distribución muy inequitativo, como son los algoritmos en las redes sociales. De repente ponemos una información que creemos que la gente va a reaccionar positivamente y el Facebook, por ejemplo, le ha dado la gana de mostrarle por el algoritmo esa información a todos los detractores de la compañía. Entonces, de alguna manera, hay que saber jugar, porque no solamente tenemos una sobresaturación, sino que tenemos un factor importante que es el algoritmo de las redes sociales. No nos muestran a todos, no nos muestran al que queremos, ni genera el alcance orgánico que por lo menos generaba hace unos 5 o 6 años cuando el algoritmo no estaba tan desarrollado. Por otra parte, hay un aspecto importante de entender, es la personalidad de marca, y la personalidad de marca es uno de los puntos de partida de las llamadas love mark o love brand, o marcas de amor, o marcas de cariño, o marcas de reputaciones de cariño, ¿no? La personalidad de marca, ya dijimos que una marca era una serie de características y atributos principales que le dan forma en el entendimiento social a un producto, servicio, sistema, proyecto, personalidad, organización. ¿Okay? Starbucks, Red Bull, la Municipalidad de Lima o Dolce & Gabbana, ¿no? Prácticamente cada uno de ellos tiene una personalidad y esa personalidad de alguna manera es su forma de ser, es su identidad proyectada, lo que somos. Yo soy Luis Miguel Romero, tengo mi propia identidad, mi propio autoconocimiento, pero yo también externalizo una identidad que no necesariamente es la misma identidad que yo tengo. Es decir, ustedes conocen a Luis Miguel, el que ahora les está dando una charla, un profesor de España, que más o menos sabe de este tema de comunicación corporativa. Pero mi esposa, por ejemplo, la identidad que tiene de mí, la identidad que percibe de mí no es la misma. ¿Por qué? Porque tengo otro papel con mi esposa, porque es un papel más personal, un papel más de cariño, de amor, frente a otra personalidad que yo proyecto. Por lo cual, es una forma de ser que yo tengo frente a un público definido. El caso de Red Bull, por ejemplo, todas las campañas, todas las actividades que patrocina son campañas rompedoras, deportes extremos, radicales, etc. Sin embargo, para el público financiero, Red Bull no es radical. Red Bull es una empresa sumamente conservadora que no sale de su línea de negocio. Su línea de negocio es las bebidas energéticas. Red Bull no sale de allí. Otras organizaciones, a lo mejor como Monster, pues han salido de la bebida energética y se han ido a la ropa, a las gorras, etc. Pero Red Bull no ha salido de ahí. Es una empresa sumamente conservadora porque su identidad con el público financiero, es decir, con los inversionistas, es esto me está funcionando, nosotros lo vamos a mantener así. Otras organizaciones, como por ejemplo Google, funcionan y su clave es porque siempre están arriesgándose a otros productos nuevos. Entonces, de alguna manera, no es la misma personalidad la que tú proyectas con el público externo
o con el cliente que con el público financiero. Y eso también es una parte fundamental de nuestro trabajo como comunicadores corporativos. Y entender además que al mismo público solamente puedes proyectar una sola identidad. Imaginemos, ahí hay una cartera de Carolina Herrera. ¿Okay? Carolina Herrera es una empresa muy costosa, es un producto de élite, un producto muy, muy caro. Pero imaginemos que Carolina Herrera abre una nueva sucursal en Polvos Azules o en Gamarra. Hay una inconsistencia, hay una incoherencia entre el producto y su personalidad y la plaza donde se va a vender. Entonces, justamente, esa identidad, esa personalidad tiene que ser coherente. Sí, tiene que ser coherente con el perfil de la expectativa de ese cliente. ¿Ok? La personalidad de marca, como lo dice aquí mi amigo el perrito, la personalidad de marca da forma a la manera en cómo los públicos se sienten con respecto a sus productos y servicios. De alguna manera, ya no estamos vendiendo una comida, ya no estamos vendiendo una... McDonald's ya no vende hamburguesas, Hard Rock Café ya no vende costillas, se venden experiencias. Y se venden experiencias porque lo que se busca es generar una respuesta emocional. Si nosotros vemos Wendy's, vemos Carl Jr., vemos McDonald's, vemos Burger King, vemos todas las empresas que venden, Chili's, todas las empresas que venden hamburguesas y además todas las empresas prácticamente nacionales que hacen hamburguesas, como las de Perú, son muy conocidas. Se me olvidó su nombre. Yo iba mucho a la que estaba en La Molina. Pero, se me olvidó, Bembos. Cada uno de estos locales de hamburguesa venden el mismo producto, pero cambia la experiencia. Entonces, ya la competencia no es por el sabor de la hamburguesa, sino por el parque infantil, o por la ubicación, o por la comodidad de sus sillas, o por el McCafé después, que me puedo comer un café con mis amigos y tal. Ya cambia con respecto a lo que es la experiencia. ¿Ok? Puse esto en horizontal. Yo no sé si ustedes ven dónde están las cámaras y eso, yo voy moviéndolo, pero me está como volviendo loco. Ahora sí. Entonces, la marca tiene que ser coherente entre su comunicación y su comportamiento. Y esto es muy importante. Campaña de Claro Perú. Me acuerdo, claro, bueno, yo estuve en Perú, estuve un año en la Universidad San Martín de Porres cuando estaba terminando el doctorado. Y yo me acuerdo de Claro. Yo siempre para ir a mi casa desde la San Martín de Porres pasaba por Claro en Miraflores, ¿ok? Que queda al lado de Wong, de Cencosud. Pasaba por Claro, y aquello eran unas colas como de 4 calles. O sea, era la cola de gente para reclamar, era impresionante, y la publicidad de Claro decía, Claro, tú nos importas. La comunicación de Claro estaba totalmente contraria a su comportamiento, por lo menos en ese momento. O sea, tú nos importas y de repente ves como un público externo general, lo que ves realmente son colas de personas. Cuando tú ves colas de personas o tú estás haciendo una llamada al servicio de atención al cliente y te tienen 20 minutos a la espera con una contestadora que dice, Claro, tú nos importas, lo que estamos haciendo es desgastando la identidad de la organización. No es para nada estratégico hacer eso. Entonces, que hay que cambiar el comportamiento porque no sirve de nada comunicar algo que no se transforma en el comportamiento. Por supuesto, la interpretación es subjetiva, ¿ok? Sucede en el seno de las audiencias, la marca se comunica y se comporta, los stakeholders comparten, analizan y escogen en función de su marco de referencia y sobre todo de las redes sociales, y la imagen, esa identidad proyectada de la organización es socializada bajo una simplificación, es decir, Claro es malo, no es... Claro es bueno en los productos de empresa, Claro es bueno en los productos como empleador, Claro es bueno como empresa del sector. No. Nosotros como consumidores hacemos simplificación. O es bueno o es malo, o nos gusta o no nos gusta. Porque como tenemos tantas marcas en la cabeza, tantas cosas en la cabeza, estamos sobresaturados, no podemos tampoco hipercomplejizar nuestras propias opiniones.
Por supuesto, aquí entra la identidad corporativa, ¿no? La identidad corporativa es la proyección de esos valores y esas características que son propias a la organización que queremos reflejar, pero no necesariamente la identidad que reflejamos, la identidad que creemos ser es la que reflejamos, ni tampoco la identidad que reflejamos es lo que los públicos recogen como imagen de la organización. ¿Por qué? Porque hay muchos factores. Es decir, de hecho, la imagen y la identidad muchas veces son contradictorias. Entonces, es lo mismo que sucede con nosotros como personas. Es decir, primero, nosotros tenemos la misma identidad de cuando teníamos 14 años, que éramos rebeldes, etc. No. E incluso estamos en la universidad y tenemos una identidad. Cuando salgamos de la universidad va a ir transformándose nuestra identidad porque nuestro contexto, nuestras dificultades, nuestros problemas empiezan a convertirnos. Cuando tenemos hijos, igual, la identidad se transforma porque ya soy padre. Es decir, ya tengo que tener ciertos comportamientos, cierta forma de pensar que no era la que me caracterizaba cuando tenía 14 años. Entonces, de alguna manera, ese conjunto de características de las cuales yo considero que proyecto y además que son necesarias para mi etapa vital, va evolucionando. Y exactamente lo mismo pasa con las organizaciones. Hay organizaciones que en un principio eran organizaciones que ni siquiera tenían redes sociales en los años 2000 y de repente se han tenido que transformar en organizaciones digitales por el coronavirus. Entonces ahora somos los reyes de la digitalización. ¿Por qué? Porque hemos tenido que evolucionar por el problema. No significa esto que va a ser una identidad perpetua, la identidad también cambia, volvemos a la situación tradicional y de repente la junta directiva decide que todo pasa otra vez a ser presencial, ¿no? Entonces, pero de alguna manera la identidad no es fija. Y esto tiene mucho que ver con decir cómo creo que me ven, es decir, cómo yo creo que las personas me ven y cómo realmente me ven. Y aquí se hace un ejercicio de clase muy divertido que es poner 3 características en un papelito con mi nombre que yo creo tener y otra persona a la que le paso el papelito, por otro lado, va a escribir las 3 características que él me ve. Después empezamos a ver las diferencias que hay entre la identidad que yo creo que proyecto y la imagen que la gente tiene de mí. Ahí está la diferencia y la semejanza a la vez de la identidad con la imagen. Por supuesto, la identidad es la forma en la que se presenta la marca a sus stakeholders, a sus públicos objetivos, es el ser de la organización, es su ADN, ¿okay? Su razón social, y fundamentalmente está centrado en la misión de la organización. Es decir, ¿cuál es la misión de la organización? Cuando comienza Microsoft como organización a explorar el mundo de los ordenadores y de los software, la misión de Microsoft era un ordenador para cada hogar. Esa era la misión de Microsoft. Un ordenador en cada hogar. Y en cada hogar, productos Microsoft. Esa era la misión de la organización Microsoft hasta el año antes pasado. Ahora, la misión de Microsoft ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya la misión se ha conseguido. En casi todos los hogares hay un ordenador, hay una computadora, y en casi todas las computadoras hay un Windows, hay un Office. Se alcanza la misión, se cambia y ahora Microsoft está más comprometido con soluciones de inteligencia artificial para las empresas, para la educación. Poco a poco van cambiando sus objetivos y poco a poco va cambiando la identidad. Hay una identidad más fija, como es la misión, y hay unas identidades que van cambiando según el contexto, como es el caso del coronavirus. Es decir, pasó el coronavirus, ahora tenemos que adaptarnos a un nuevo sistema de ventas, incluso muchas empresas han cambiado su propio producto. ¿Okay? Yo, por ejemplo, sigo un bar de Barranco que tengo muchos amigos allá, que se llama Ayahuasca. En Barranco es un bar-restaurante muy conocido que hacen chancho a la caja china, etcétera, ¿no? Buenísimo. Resulta que acontece que eso era un local de ir a tomar piscos, chilcanos, etcétera, ahí, in situ. Pero ahora se ha convertido en un sitio para comida para llevar, en un delivery, en un sitio para hacer fiestas privadas con un límite de aforo de personas, que no es su misión original, pero han tenido que adaptar su propia identidad justamente para este problema que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto, con respecto a la identidad, hay 2 visiones epistemológicas, es decir, hay dos comprensiones sobre identidad.
La gente que estudia diseño gráfico, cuando tú le hablas de identidad, nunca van a hablarte de los atributos y características de una organización, sino que te van a hablar de los factores iconográficos, simbólicos, visuales, colores, cromatología, cromopsicología y demás, porque para los de diseño gráfico, cuando hablamos de identidad, hablamos de identidad visual corporativa, es decir, de cuáles son esas características visuales, también por los sentidos, ¿no? Los jingles son parte de la identidad visual, según esta teoría, e incluso los aromas. Ojo con los aromas, porque hay muchas tiendas como Natura o por ejemplo, en Disney, muchas tiendas que trabajan con el tema del marketing olfativo. Entonces, todo esto forma parte de su identidad según esta primera concepción. Sin embargo, la otra concepción, la otra visión epistemológica de la identidad es un mix, es decir, se comprende tanto la parte perceptible por los sentidos o sensitivas, ¿ok? Colores, cromopsicología, los iconos, símbolos, los logotipos, imagotipos, etcétera, como también el tema de cómo me quiero ver, cómo me veo, cuáles son las características o atributos que me hacen único, que me hacen especial. Algunos aspectos sobre identidad como referencia para las decisiones. Ahí le puse una foto de la entrada de la tienda Gucci de aquí de Madrid. Sin entrar a la tienda, ya su aspecto visual, los colores de la letra, los señores que están dentro allí con unos pinganillos en los oídos que parecen unos guardaespaldas, el vidrio de la puerta, el contexto de la puerta, ya incluso dónde se ubica la tienda, ya sabemos que es restrictivo, que los precios no los puedo pagar. Yo, por ejemplo, muchos de los alumnos seguro de la Universidad Tecnológica de Perú podrán pagar 3 veces la tienda. Yo no lo puedo pagar como profesor universitario. Sin entrar, ya sabemos la identidad, ya sabemos quiénes sí pueden entrar en esas tiendas y quiénes no, porque lo que hacemos es una simplificación conceptual, ¿ok? Entonces, hay que entender que la identidad, primero, no solamente depende de la jefa o el jefe o la junta directiva de la organización. Los miembros de la organización también construyen su identidad. ¿Por qué? Porque si yo entro en esa tienda Gucci, que a nivel de gerencia han decidido que es una tienda sumamente exclusiva, una experiencia inmersiva en el lujo, en todo lo demás. Pero imagínate que tú entres allí y te atiende una chica mascando chicle y te diga, ¿qué pasa, papi? ¿Qué quieres? O sea, la trajimos directamente de Gamarra y la pusimos ahí. ¿Quieres unos politos? Entonces, obviamente, los miembros de la organización también desarrollan unos atributos y por eso es muy importante que, por ejemplo, cuando vaya a haber selección de personal, la gente de recursos humanos esté en contacto con las personas de comunicación, porque si se está contratando a alguien, tiene que tener unas características que estén alineadas a la identidad que se desea proyectar por parte de la organización. Es decir, muchas veces caemos en el tema de racismo, etcétera, por esto, pero sí es verdad que de alguna manera lo que tú quieres expresar, lo que tú quieres proyectar como organización, no va en línea con lo que se llega a contratar por recursos humanos, ¿no? La identidad debe ser planteada desde la gerencia, desde la alta gerencia, deben de decir cuál es el perfil de identidad que queremos ser una empresa exclusiva, radical, esos factores, ¿no? Esas características. Por supuesto, la cultura corporativa es la base de la identidad. No es solamente contratar personas que más o menos estén alineadas con la forma de ser de la organización, sino también es muy importante formar a las personas dentro de la organización, que sepan cuando le hagan una pregunta de, oye, ¿y por qué esto es tan caro? Ellos expliquen, bueno, es que esto está hecho a mano, con los mejores productos de tal sitio. Es un poco también formar a ese personal en la cultura corporativa y, por supuesto, dentro de la identidad hay variables como sector, precios, garantías, ¿no? Por ejemplo, la identidad de las empresas de las empresas mineras, sobre todo en el caso de Perú, ya no es solamente la identidad de la empresa minera, sino del sector. El sector minero en el Perú tradicionalmente ha estado mal visto. Entonces, nosotros vamos a entrar con una empresa minera
donde ya en el sector tiene una simplificación de que está mal visto. O sea, hay que entender también que la identidad no solamente depende de la organización y de los gerentes, ni de las empresas que forman parte, de las personas que forman parte de la organización, sino que también está en línea con el sector o con el precio o con las garantías. La identidad corporativa construye la personalidad de marca. Aquí tenemos 3 ejemplos de aerolíneas. Ryanair, también llamado el autobús o la combi del aire. El segundo es Iberia y el tercero es Lufthansa. ¿Okay? Son 3 aerolíneas con 3 identidades totalmente distintas, con 3 públicos totalmente distintos, con 3 estrategias de mercado totalmente distintos. ¿Okay? Están compitiendo en el mismo rubro, que es el rubro de aerolínea, incluso con campañas semejantes. Pero hay aspectos que la diferencian. Por ejemplo, un pasaje ida y vuelta desde Madrid hasta Londres en Ryanair puede costar unos 60, 70 euros, ¿vale? Estamos hablando de unos $90 y en soles creo que hay que multiplicarlo por 4, ¿ok? Podrán ser unos 340 soles, 350 soles por Ryanair, ir y venir desde Madrid a Londres. Es muy económico. En Iberia el precio sube un poco más, podrá ser unos 140, y en Lufthansa pues el precio podría ser unos 300 euros. Sin embargo, en Ryanair, cuando tú entras, los espacios son mucho más pequeños, no hay donde poner absolutamente nada, te obligan a ir con una maleta de máximo de 10 kilos que la vas a llevar tú encima, en una mochila. O sea, es una aerolínea realmente hecha para personas que viajan como mochileros. En Ryanair, además, los sobrecargos o las personas que trabajan a bordo no son especialmente simpáticas, agradables o preparadas o muy dadas a la atención al cliente. ¿Por qué? Porque son personas que ni siquiera cobran el salario mínimo profesional en España, sino que cobran por comisión de lo que se vende en el avión. Por lo cual, el avión se convierte de alguna manera, o el vuelo se convierte en una experiencia donde juegas bingo, juegas lotería, porque te lo venden en el avión, o prácticamente te obligan a comprar cualquier producto, porque es uno tras otro, ¿no? Te venden el perfume, te venden el refresco, te venden el agua, te venden la chuche, te venden todo, ¿no? Distinto, por ejemplo, en Lufthansa, que te dan tu plato, te dan tu comida, te dan tu café, etc. Entonces, de alguna manera, aunque estés en el mismo rubro, sí hay personalidades distintas por cada uno de esos rubros, ¿ok? Por último, ya para ir culminando, porque me quedan apenas 7 minutos, 6 minutos y medio para terminar la exposición, vamos a hablar de la identidad organizacional. Y esto es muy importante, porque esta es la típica pregunta de cómo me puedo, si yo trabajo en una organización y en la organización me maltratan, no me reconocen, me quitan, si falto 10 minutos me quitan 1 hora de mi salario, ¿cómo yo puedo sentirme identificado con una organización que no se siente identificada conmigo? Esto es identidad organizacional, ya no es corporativa, es la identidad de los miembros de la organización para su organización, ¿ok? ¿Cómo piensan su organización? ¿Cómo sienten a la marca? Recordemos que el empleado de la organización, Ruhlmann y André, en este caso, y el compañero Luis Enrique, que estuvo previamente haciendo todo el trabajo, son los representantes de la marca. Para mí, Luis Miguel Romero, que estoy a 6.000 kilómetros de distancia de la Universidad Tecnológica del Perú, mi contacto con la universidad son estas 3 personas con las que he tenido contacto. Es decir, no tengo más. Entonces son embajadores de marca. Si ellos estuvieran molestos con la organización, yo no estaría aquí hablando con ustedes, porque buscarían a alguien mucho más sencillo de localizar, una persona que no tuviera que dar una charla a las 12 de la noche, porque además se lo pelea todo el mundo. De alguna manera, se nota que tienen una identidad organizacional, que quieren a la organización. Sobre todo se nota muchísimo porque de alguna manera hacer este tipo de eventos no trae un beneficio directo a la organización, más allá del propio beneficio académico y del compartir y de dar un valor agregado, ¿no? Entonces, de alguna manera se nota que hay una mayor identidad organizacional, sobre todo en el sector universitario suele haber, porque los docentes tenemos mucho cariño más allá de la institución por los propios alumnos, ¿no? Entonces, hay que fomentar siempre la identidad organizacional, hay que reconocer a los empleados, hay que tener unas políticas de comunicación interna dadas a la promoción de las personas y de los trabajadores para generar entusiasmo, para generar
engagement, para generar compromisos, para generar vinculación, para generar bidireccionalidad, tú me quieres, yo te quiero, ¿ok? Para generar que las personas opten por convertirse en parte de la organización. Tú eres un brand ambassador, tú eres un embajador de la marca, por lo cual tienes que convertir a las personas en los principales seguidores de esa marca. ¿Ok? Entonces, aquí se generaría, o sería el primer paso para generar una cultura corporativa, que es ese contexto simbólico que el empleado crea dentro de la organización, o ese colaborador, como le dicen en Perú, al talento humano. Ese colaborador moldea la forma de hacer cosas de la organización y de alguna manera comienza a ver un big picture, es decir, políticas internas, políticas salariales, buen ambiente de trabajo, buen clima organizacional, buenos beneficios de la organización. No todo es dinero, no todo es dinero. A veces un pin o un reconocimiento o darle a un profesor o a un empleado un trabajo especial o enviarlo a un congreso, una actividad tan sencillo, sin mucho gasto de dinero, a lo mejor genera mejor relacionamiento con ese público interno y genera mayor cultura corporativa. Bueno, aquí tengo 3 ejemplos que iba a comentar, pero seguro lo hacemos mejor en la parte de las preguntas para poder hablar un poco de estos ejemplos y sin más preámbulo, esto es la identidad visual que ya lo revisamos, y sin más preámbulo terminamos con la imagen corporativa como intangible. Recuerden que la imagen es la identidad proyectada que recibe el público externo e interno de la organización, pero que no es parte de la identidad. O sea, no necesariamente son los atributos de identidad lo que se proyecta y lo que la gente tiene, ¿no? Hay marcas que con su trayectoria de identidad han creado tribus y defensores fidelizados. Esas son las famosas Love Mark, ¿ok? Estamos hablando de Apple, estamos hablando de Huawei. Hay gente que tiene Huawei y el mundo gira alrededor de Huawei. Hay gente que tiene Mac o tiene Apple y todo el mundo gira alrededor de Apple. Y hay gente que tiene Samsung y también, ¿no? De alguna manera. Pero sí es verdad que Apple es el líder del sector de Love Mark, ¿no? La imagen corporativa no necesariamente es lo que la organización es decir, no es necesariamente es la identidad, sino es lo que se percibe de ella. La competencia entre las marcas está en los atributos diferenciadores entre cada una de ellas, ¿okay? Sus activos intangibles, sus experiencias de usuario. La competencia ya no está en el precio, la competencia ya no está en la plaza, la competencia ya no está ni siquiera en el consumidor, sino en los atributos diferenciadores y sus intangibles, como es el caso de la experiencia de marca. Es decir, Apple, ¿qué experiencia te da? No se daña, no, es difícil que se pierda, te da ciertos atributos que no es, puedo llamar y hacer mejores llamadas telefónicas. Incluso en el sector cámara, Xiaomi acaba de entrar con el Mi 10T ayer, con una cámara de 110 megapíxeles. Es decir, ya en el sector cámara ni siquiera estamos jugando por el user experience, la experiencia del usuario. Más tiempo de batería, mejor cámara, pero también un móvil que no se recaliente, un móvil que me pueda poner en el bolsillo. Volvemos otra vez de las phablets, de ese teléfono que no podíamos coger con una sola mano, otra vez al móvil que podemos coger con una sola mano, porque vemos muy importante poderlo meter en el bolsillo y que no se nos vaya a dañar, ¿no? Y por supuesto, la imagen hoy en día no está controlada 100% por la organización. No hay un monopolio informativo. El monopolio informativo lo tiene el público, lo tienen las redes sociales. La organización tendrá el 10% del control de su imagen, pero el público tiene el 90%. Con eso quiero agradecerles a todos, a Rulman, a André, a Luis Enrique, por su paciencia, por su invitación, y bueno, y quedo acá para todas las preguntas que tengan a bien hacerme. Muchas gracias, Luis. La verdad que percibimos no solamente tu identidad, sino que reconocemos la experiencia, la trayectoria que te hace ser tan didáctico, ¿no? Y tan pedagógico en esta interesante charla para los estudiantes, para la comunidad de Ciencia de la Comunicación, que han estado justamente atentos a tu discurso. Voy a alcanzarte algunas preguntas para abordarla justamente algunos temas que has tocado, y también, por supuesto, una de tu libro, ¿no? Que me ha concitado mucho interés, y voy a comentarlo con los docentes y también con mis estudiantes. Muchas gracias. ¿Cómo se gestiona, Luis, la
la adaptación de la identidad corporativa en época de COVID para darle valor a la empresa? ¿Cómo se gestiona la identidad corporativa en este contexto? Lo primero principal en la identidad para poderla gestionar es establecer cuáles son los atributos centrales de la organización. Y eso generalmente se hace en una organización nueva, se hace a través de determinación de cuál es la misión, la visión, los valores de la organización, y empezamos a configurar todo un aparataje de cuál va a ser nuestra historia, cuál va a ser nuestra proyección. En las empresas que ya tienen mayor recorrido histórico, ya la identidad existe, es decir, ya de alguna manera la empresa ha creado su identidad. ¿Qué pasa? En periodos de crisis como es el actual, sí es verdad que hay una reconfiguración necesaria de la identidad. Hay una reconfiguración necesaria porque hay retos distintos. ¿Okay? Si bien la misión de una organización, como por ejemplo lo puso el caso del Restobar Ayahuasca, como puedo hablar de sándwiches en la lucha o de los sándwiches del enano en donde, o sea, cualquier empresa, cualquier organización en estos momentos necesita reconfigurar su negocio. La reconfiguración de su negocio pasa por ir a hacer un negocio al cual no estaba acostumbrado. Y obligatoriamente tienen que fijarse, tienen que hacer lo que llaman notoriedad de marca, es decir, tienen que decirle a su público, estamos haciendo esto, y esto es muy importante a nivel de publicidad, estamos cambiando estos procesos para que la gente sepa, tanto el público interno, muy importante, al primero que hay que informarle, pero también al público externo y a los clientes, decir lo nuevo que estamos haciendo. Pero por otra parte, hay que hacer un cambio de identidad en función de cómo vamos a generar, cómo vamos a responder, cuál va a ser nuestro comportamiento en ciertos casos. Y la mejor forma de hacerlo es viendo cuál es el líder del área en ese sector de negocio que estamos entrando. Es decir, si la Universidad Tecnológica del Perú, por ejemplo, era líder en comunicación, en el área tal de Lima, en educación presencial, de repente hay que voltear la mirada y empezar a ver cómo proyectan su identidad o cuáles son los elementos, los atributos de identidad de experiencias positivas en el caso de la educación a distancia, porque estamos obligados actualmente a estar en estas plataformas. Y hay universidades que prácticamente toda su plataforma es a distancia, ¿no? En el caso, por ejemplo, sé que la Pontificia Universidad Católica del Perú tiene ciertas experiencias en la Business School que tienen ellos allá. También la Universidad de Lima ha tenido varias experiencias, pero por ejemplo a nivel internacional lo tienen que la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, o con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que son prácticamente dos monstruos de educación a distancia que nacen como educación a distancia y que tienen muy clara su identidad. Entonces, a veces tenemos que voltear la mirada, ver qué es lo que están haciendo ellos, qué les está funcionando, qué no les está generando mejor y de ahí reconfigurar nuestra propia identidad. Perfecto. ¿Qué aspecto se requiere para liderar con cultura corporativa? ¿Qué aspectos, en qué perfil, en qué situación, qué aspecto se requiere para liderar? Porque bien lo has dicho, hay que mirar, ¿no es cierto?, a los líderes para tener esa visión apreciativa y valorativa y para darle valor también a la empresa. ¿Qué aspecto se requiere? Lo primero y principal, para ser líder de una organización en cuanto se refiere a la cultura corporativa, lo primero y principal que hay que tener es autoridad. Autoridad no es poder. Autoridad no es poder. Si el presidente de la organización es un corrupto, borracho y todo lo demás, él tiene poder, no tiene autoridad. ¿Ok? Entonces, tenemos que escoger o tenemos que buscar líderes que tengan el cariño y el respeto, aunque no sean organizaciones públicas, que tengan el cariño y el respeto de la mayoría de la comunidad de la organización. En el caso de la universidad, por ejemplo, ¿no? Buscar gente que tenga respeto, o sea, que sean personas respetables y de alguna manera que empiecen a configurar talleres de formación en cultura. ¿Cuáles son nuestros valores, nuestra misión? No hace falta que los empleados te dicten la misión de una organización de forma de memoria, ¿no? Ni que te diga cuáles son los valores, pero sí que esté bastante internalizado cómo sería la forma de actuar ante ciertas situaciones para evitar crisis, pero además para tener clara la línea de identidad que queremos mostrarle a nuestro público. Entonces, hay que seleccionarlo primero, es personas que tengan autoridad. Autoridad es poder, pero también es respeto. Es decir,
que esas personas sean respetables, sean personas que sean ejemplos a seguir, que tengan mucho tiempo en la organización, etc. Okay. Lo segundo para liderar en la cultura corporativa es tener claro cuál va a ser la línea o el paradigma de Sitfield, como dirían los de audiovisuales, el paradigma de Sitfield que vamos a contar, ¿no? La historia que vamos a contar. ¿Cuál es esa historia de la organización que queremos ser? ¿Cómo nos queremos convertir? ¿Cuál es nuestra finalidad? Nuestra finalidad es ser una parte más por ejemplo, vamos a incluir a los familiares de los empleados. Muchas organizaciones excluyen a los familiares de los empleados, días del niño, día de la madre, día del padre. ¿Dónde están los familiares de los empleados? Es muy importante crear ese concepto de familia extensa que tenemos en una organización, mostrarle para crear identidad organizacional, identidad con el empleado, porque el empleado al final es el que va a llevar la cultura corporativa consigo. Entonces, ¿cuántas personas yo no he visto, por ejemplo, saliendo de una empresa de bebida de cerveza, tomando cerveza con el uniforme de trabajo de otra marca? Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí como público externo? O de repente el profesor Ruhlman va a ser teniendo 15 maestrías en la Universidad Tecnológica del Perú, pues va a hacer una maestría en otra universidad de Lima. Entonces, algo me está diciendo que no están funcionando las cosas en casa. Esos son temas bastante importantes y por eso tampoco puedo decirle al profesor Ruhlman, paga todo lo que deberías pagar aquí de la maestría, sino tener políticas que permitan al profesor pues, acceder a unas condiciones muy beneficiosas y tener pues, prácticamente una competencia desleal con mi público interno. Es decir, decirle a mi público interno, te va a salir muy barata la maestría, tienes que hacerla con nosotros, no lo vayas a hacer con otras personas, porque ya te va a costar $50,000, a ti te va a costar menos. Entonces, de alguna manera también pasa así con los miembros, con los estudiantes. Los estudiantes son público interno, entonces paga igual una maestría un estudiante egresado de casa que un estudiante de fuera. Esos son temas que hay que revisar para justamente crear cultura corporativa, crear que ese estudiante se ponga su gorra y se ponga su chaqueta o no sé cómo le dirán en Perú, al suéter o lo que sea, con la marca institucional, con todo el orgullo, ¿no? Entonces eso es parte también de esa generación de cultura. Muy bien, claro, es parte de la parte de generar la cultura corporativa a partir de experiencias, lo que se atribuye a la propia organización o empresa, ¿no? Citaste el consumo ubicuo, en un momento también te voy a hacer una pregunta de tu manual, la verdad que he encontrado unas líneas más que interesantes. En cuanto a tu discurso del consumo ubicuo, ¿qué riesgos reputacionales enfrenta la empresa u organización por el uso de las redes sociales? Sí. Bueno, en el caso del consumo ubicuo hay dos cosas, ¿no? La primera es el consumo ubicuo, entendiendo que las organizaciones hoy en día, pues tú estás haciendo una camisa en Perú y tranquilamente puedes venderla a través de plataformas de dropshipping a todo el mundo. ¿Okay? Puedes ponerla en Amazon o puedes ponerla en eBay o puedes ponerla en AliExpress o puedes ponerla en las 17,000 millones de plataformas que existen para esto, ¿no? Riesgo con respecto a eso muchísimo, porque tu marca está exponiéndose en otro país, al exponerse en otro país te estás exponiendo a una competencia interna y de alguna manera podría generar crisis incluso dentro de lo que es la marca en el contexto internacional. Pero bueno, no era perdón. El centro de la pregunta es el consumo ubicuo en las redes sociales y cuáles son los riesgos, los máximos. Los máximos, ¿por qué? Porque si yo soy, mira, y te lo voy a poner de una forma muy fácil como profesor universitario, ya después lo hablaremos en otro contexto como profesor universitario. Cuando nosotros nos enterábamos como directivos que había un acoso de un profesor a los estudiantes. Era muy raro. ¿Por qué? Porque la única forma que tenían de denunciarlo era los estudiantes dando la cara, poniendo la denuncia y tal, y era muy difícil. Hoy en día con las redes sociales, pues personas que se desconocen su identidad, etcétera, van poniéndolo, van haciendo ruido en ciertas plataformas y se te despierta y tú dices, ya va, ¿qué está pasando acá? Pero te enteras y no puedes enterarte antes de que la crisis ya pase. Es decir, antes por lo menos tenías la posibilidad de saber, hay un problema interno, vamos a atajarlo antes de que llegue al público externo y que nos vaya a dañar la reputación, porque hay algo que no se entiende y muchas veces no se entiende en el público interno. Este tipo de situaciones que salgan a la luz
afuera, de la puerta hacia afuera, sí es verdad que es importante denunciar, importantísimo, necesario, pero nos daña la reputación afuera, no a la universidad, a tu título. Y esto es algo importante que estaba comentándole, por cierto, a otras personas. Yo soy el primero que pone la denuncia. De hecho, yo como coordinador de departamento aquí en la Universidad Rey Juan Carlos, tuve que votar 2 profesores en la universidad por esto. O sea, tuve que votar a favor de votar a 2 profesores, de echar a 2 profesores a la calle por esta situación. Pero nosotros nos enteramos dentro. Hicimos todo el protocolo. Hoy en día con las redes sociales, imagínate esto en la universidad, imagínate con una empresa de comida, donde la comunidad no es solamente la universitaria, sino una macrocomunidad. Lo vimos con el caso en McDonald's en Perú. Si no existieran las redes sociales, ¿qué hubiera pasado con la historia sobre los 2 chavales que lamentablemente fallecieron por el problema de seguridad industrial en el McDonald's? Exacto. Sería distinto, ¿no? Totalmente distinto, porque McDonald's es anunciante en prácticamente todos los periódicos, en todas las radios, en todas las televisiones de Perú, y no sale la información. Ok. Quiero pedirte, la verdad que muy enriquecedor, muy productivo hablar contigo y escucharte, Luis, pero me ha concitado la atención, así no sé si en corto puedes responder esta pregunta porque ya estamos cerrando. Claro. En la página 59, lo tengo acá, sobre por qué se dice que la cultura corporativa opera como una espiral de silencio. Bueno, la espiral del silencio es una teoría del año 1967 de Elizabeth Noelle Neumann, que es una psicólogo, sociólogo también. La espiral del silencio es una teoría sociopsicológica que dice que todos los seres humanos tenemos miedo al aislamiento social. En este sentido, como tememos aislarnos, cuando hay una opinión mayoritaria en nuestro grupo, en nuestro entorno, nosotros tendemos o bien a silenciar nuestra propia opinión o bien a seguir la opinión mayoritaria para no ser un factor disruptivo y que no nos dé la espalda a nuestro grupo. Básicamente por miedo a que por nuestra opinión disruptiva nos vayan a sacar o nos vayan a sacar de tomar esa decisión. Voy a poner el caso típico de los estudiantes que están 6 o 7 en la puerta y dicen, ¿qué vamos a comer, pe? Y dice, salchipapa. Y dice el otro, uy, que salchipapa yo no puedo. Y entonces dicen 5, salchipapa no, y uno dice que salchipapa sí. El uno que dice salchipapa sí va a tener que comer la salchipapa, quiera o no quiera la salchipapa, o no va a comer. Entonces, básicamente la espiral del silencio funciona así en todos los contextos. En el caso de la cultura corporativa, cuando hay una cultura corporativa fuerte en la organización y hay una persona que viene como un disruptivo de esa cultura corporativa, con una persona que va en contra de la cultura corporativa, automáticamente o se va de la empresa, o se silencia, o se une a la cultura corporativa. Salimos. Ahora, si no tenemos una buena cultura corporativa, bien centralizada, bien potente, bien internalizada en los miembros de la organización, esa persona que viene con una cultura corporativa o con una cultura mafiosa, imagínate que viene alguien mafioso, corrupto a la organización, automáticamente se empieza a desperdigar, se convierte en un líder negativo y empieza a fracasar la institución justamente por esas medidas. Esto se ve mucho en las empresas públicas y en las instituciones públicas, lamentándolo muchísimo, ¿no? Bueno, Líderes negativos que rompen con lo que debería ser la cultura. Sí, pues a veces las subculturas también alimentan todo el ecosistema propio de la organización, ¿no? Así es. Bien, Luis, y quiero agradecerte por este espacio, porque te has casi amanecido con nosotros. Aquí estamos, son las 12:04. Bueno, gracias por tener esa deferencia y esa disponibilidad por atendernos, porque este público de ciencia de la comunicación justamente siempre ha tenido esa orientación por escuchar experiencias que nos inspiren, ¿no? Bien, quiero cerrar esta parte de las conferencias con nuestro invitado notable. Voy a seguir comentando el libro, más que interesante el manual, pero para solamente memorizar algunos fundadores de estos 15 años, ¿no? Quiero nombrar a nuestro decano, Alejandro Guerrero, a nuestro director Luis Cárdenas Mendoza, a Oscar Monzón, David Huere, Juan Herrero, Salifú Rawana, Catherine Romero, Catherine Obregoso, Henry Williams y quien les habla, un grupo de profesores que hace 15 años iniciaron ese proyecto con 70 alumnos. Hoy en día la población es más de 3.000.
orgullosos de seguir en esta ruta, orgullosos de seguir en este camino, emprendiendo y buscando una identidad no solamente para la institución, sino también para el país. Con estas palabras doy por finalizada esta conferencia y esperemos verte una próxima vez. Luis, espero que te hayas sentido cómodo. Tu palabra final. Esperamos que sea así y además que sea en físico, ojalá, para ir a comernos unos anticuchos buenos por allí en unos sitios que conozco. Ahí está Luis Enrique muerto de la risa. Muy bien, ahí me anoto. Y aparte quiero citar que el doctor Luis Romero Rodríguez es miembro del Comité Consultivo por la acreditación. Ya vamos a estar en contacto, Luis. Gracias por esa diferencia, también por aceptarnos y tener ese espacio. Claro. Muchas gracias. A todos los espectadores. Adiós. Gracias por la invitación. Muy bien. Hemos culminado entonces el ciclo de conferencias por el 15 aniversario y damos por culminado este ciclo académico. Muchas gracias por estar ahí y hasta una próxima oportunidad.